Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora voy a invitar que nos pongamos en pie, hermanos, y en lo que nos ponemos en pie, busquemos en nuestra Biblia el libro de Josué. Josué, capítulo 11. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 15. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad. Gracias por este momento en que tú nos has dado para que podamos consagrarnos a ti en las Sagradas Escrituras, en el momento de la consagración de tu palabra, en lo que tú llevas a nuestras vidas y nos ayudas a que podamos salir siempre triunfantes. En Cristo Jesús, ahora te pedimos, oh Dios, que tú nos des, como siempre, el entendimiento de todo lo que leemos y lo que oímos. A ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 11, lo leemos todo. El versículo 1 nos dice: cuando oyó esto, Abín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sidrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Araba, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Misma al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlo, sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Pues te doy gracias. Gracias te damos, Señor, oh buen Dios todopoderoso, por esta oportunidad y por este momento
Ahora, en el nombre de tu amado Dios Jesucristo, te pido que nos lleves a través de la luz de tu palabra, pues bien hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Pues hermanos, hoy tenemos la oportunidad de poder continuar con este estudio que Dios ha puesto en nuestra vida, con el propósito que podamos aprender y podamos conocer sobre los contextos de la antigüedad, sobre la historia, sobre cómo este hombre, confiando en lo que Dios haría en su vida, sería conforme a la palabra que Dios había hecho llegar a este hombre llamado Josué. Ahora vamos a poder ir a través de esa meditación, de poder ver cómo el Señor manifiesta su poder y manifiesta todo conforme a su voluntad. El sermón yo le he titulado Mañana a esta hora. Mañana a esta hora se iba a dar acontecimiento grande. Mañana a esta hora es la experiencia que iba a pasar el pueblo de Dios al ver cómo la persecución de gentes, de hombres, guerreros, hombres preparados especialmente para matar, iban a enfrentar a este pueblo pequeño. Y nos damos cuenta que también, así como el rey de Jerusalén hizo alianza con otros reyes, hoy vemos que el rey Jabín, rey de Azor, hace alianza con otros 5, 6, 7 reyes más. Porque su propósito y objetivo era sacar de funcionamiento o sacar de existencia a ese pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Vemos cómo va a darse esa derrota de esa alianza de ese rey. Cómo la mano poderosa de Dios juega un papel importante en la vida de su pueblo. Y de la misma manera la mano poderosa de Dios juega un papel importante hasta el sol de hoy o el día de hoy en la vida de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver cómo el Señor utiliza a este hombre llamado Josué para atacar esa tierra del norte. No olvidemos que ellos venían de desempeñar una batalla a la tierra del sur. Posteriormente habían terminado y hoy seguía la parte norte, la parte de arriba, en donde todos y cada uno de estos reyes, especialmente el rey Jabín, rey de Azor, él se ve amenazado y busca ver de qué manera él puede defender la tierra que tenía. Y por tanto, decide involucrar a otros pueblos, otras ciudades, otros reyes, para poder ver si en alguna manera vencían ellos al pueblo de Israel. La palabra de Dios nos dice: cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Hobab, rey de Madón, al rey de Simrón y al rey de Asisá. ¿Qué significa eso? Él escuchó los acontecimientos que se dieron en el sur, cómo el pueblo de Israel había derrotado prácticamente a cada uno de esos reyes y a cada uno de esos pueblos, la cual habían sacado y habían rodeado hasta aniquilarlos por completamente a todos ellos. Pues el rey decide mandarle mensajes, decide enviar hombres a caballos. Miren, necesito de que tales reyes se den cuenta de esta situación
vamos a hacer una alianza, vamos a hacer una coalición para poder enfrentar a este pueblo, la cual me he dado cuenta que había vencido a 5 o 6 pueblos más. Mas la palabra de Dios nos dice que a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Araba, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, el rey, con su preocupación, mandó avisar a cada uno de estos lugares. Hermanos, este lugar de Azor estaba ubicado donde estaba Josué, prácticamente en la parte norte. Nos damos cuenta que el rey envía personal a llevar el mensaje hacia la parte oeste y hacia la parte este, para poder de alguna manera hacer un grupo o una cantidad de gente que fuese, por decirlo así, de alguna manera vencer el pueblo de Dios. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 3: y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Mizpa era una ciudad que estaba bastante arriba del norte, y también podemos darnos cuenta que allí había lugares que eran como laderas que bajaban. A todos esos lugares habían mandado informantes, se habían mandado personal que fueran a avisar que iba a haber una batalla inminente, una batalla potente, una batalla grande, y que era necesario que se aliaran, que se buscaran, que se congregaran, que se reunieran en cierto punto. Mas la palabra de Dios nos dice: estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Esto me llama la atención. ¿Alguien ha tratado de agarrar un puñado de arena en la mano? ¿Alguna vez se le ha ocurrido contar? ¿Verdad que imposible? Dificilísimo contar cada granito de arena. ¿Qué es lo que quiero enseñar? Quiero manifestar hacia usted el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Nos está manifestando la cantidad de gente. Era tanta que la palabra lo asemeja a algo que todos y cada uno de nosotros conocemos: la arena del mar. ¿Qué significa? Que el lugar estaba atestado, lleno de hombres listos para pelear. Habían venido de diferentes ciudades, de diferentes lugares. Habían venido desde la montaña, desde la ladera. Habían venido del occidente, habían venido del oriente. Venían desde el norte, venían desde las montañas bajando para ir a encontrarse a un lugar donde iban a desarrollar esa batalla. La palabra de Dios, cuando nos dice que estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, ¿qué significa? Que no dejaron nada atrás. Cuando habla de sus ejércitos, está hablando de todos sus armamentos, está hablando de todos sus caballos, está hablando de todas sus carruajes, está hablando de todas sus lanzas, flechas, arcos, si era posible, sus espadas, sus puñales, todo cuanto fuera necesario para enfrentar una batalla. Mas la palabra de Dios dice: todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon juntos en las aguas de Merón para pelear contra Israel. Hermanos, posiblemente no todos hablaban el mismo idioma, pero posiblemente pudiera que todos tuvieran un conocimiento de los idiomas de lo que se estaban hablando. La cosa es que todos se unieron y empezaron a poder ver de qué manera realizaban una batalla para poder vencer a quienes, al pueblo de Dios. La palabra de Dios, cuando nos dice que todos estos reyes se unieron, significa que los reyes se pusieron de acuerdo y llegaron a un consenso: peleemos. Y hermanos, me gusta cómo Jehová Dios nunca
abandona a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él sabe cuando algo no es agradable. Y el libro de Josué manifiesta en alguna manera, como nosotros lo podemos ver y nos damos cuenta, habla sobre muchas matanzas. Y estas matanzas en alguna manera también incomodan a la gente. Porque la gente dice, si Él es un Dios de amor, pero su amor es tan grande que Él quiere que las cosas se hagan como deben de ser, no como nos conviene. Mas la palabra de Dios en el contexto del versículo 6 nos dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Y esa palabra la hemos visto repetidas veces. La vimos en la batalla del pueblo de Dios contra Jai. La vimos en la batalla del pueblo de Dios contra Jericó. La vimos en la batalla del pueblo de Dios contra la coalición de los reyes. Y hoy la estamos viendo nuevamente contra este grupo de reyes que se habían reunido otra vez más para poder hacer frente al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios, cuando le dice a Josué, le está inyectando ánimo. No tengas temor. Yo me pregunto, ¿cuántas veces ha venido el temor a nuestra vida? ¿Será una vez? ¿Será 2 veces? ¿Será varias veces? ¿Será siempre? Si siempre tenemos miedo. Por eso el Señor en todo momento le estaba enseñando a Josué, no temas ni desmayes, no tengas temor. El Señor le estaba mostrando a él que allí estaba. Y estas palabras, eso es lo que está significando, que Dios está a tu lado. Cada vez que tú puedes enfrentar y te das cuenta de que tú eres capaz de confrontar los acontecimientos o las cosas que han venido a tu vida. Y estas palabras, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Son palabras difíciles, hermanos. Y estas palabras nos están mostrando que Dios había prometido entregar en las manos de Israel a sus enemigos. ¿Cuándo? Mañana, a la hora que había acordado él con Josué. La Biblia no dice qué hora era, pero a la hora que Dios le estaba diciendo, mañana a esta hora, significa que a esa hora, hasta esa hora iban a vivir todos ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama ultimátum. Y nos damos cuenta cómo el Señor obra en la vida de muchos de nosotros. Gente que te persigue, cosas que maquinan contra uno, y Dios solo está esperando, porque estas palabras son muy motivantes. Mañana a esta hora, y estas palabras estaban mostrando la firmeza y la certeza de Dios, que Él iba a obrar con ellos o delante de ellos, aniquilando a todos aquellos que estaban en contra de lo que su pueblo tenía planeado o quería hacer. Y vemos cómo la palabra de Dios nos lleva en este entendimiento, porque la palabra dice que a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, y desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Saben qué significa la palabra desjarretar? La palabra, no sé si usted recuerda un famoso soldado romano llamado Aquiles. Ese soldado era bueno para las batallas. Se protegía de tal manera él y su carruaje. Se protegía de tal manera aún su caballo, de que era prácticamente como imposible llegar a herirlo. Mas viendo
los gladiadores en batallas, se dio cuenta de que él se había protegido completamente todo, y a su caballo y a su carruaje también lo tenía blindado, y tenía a los lados una cosa que era como una espada, que cuando él pasaba cortándole las piernas a la gente, porque pasaba arriando ese caballo, y ese carruaje iba cortando al que tuviera por enfrente. Y este gladiador se va dando cuenta de que él se había desprotegido la parte de por aquí, el talón de Aquiles, y por medio de una flecha, cuando él iba arriado en su caballo, en su carruaje, lo mide y le deja ir la flecha, y la flecha justamente le pega en el tendón de Aquiles y le quiebra el tobillo. Ya no podía hacer nada, y así fue como pudieron vencerlo. La palabra de Dios nos lleva a través, para que nosotros podamos tener luz de su palabra y su entendimiento, cuando dice desarretarás sus caballos. Es el mismo procedimiento que se iba a hacer. ¿Por qué? Porque eran tantos que ellos llevaban sus animales, los caballos de batalla, protegidos, y en los carruajes solo iba un hombre, no iban más. Solo iba un hombre, y ese hombre en un momento era el que abastecía de armamento, ya sea flechas o lanzas, a todos los que iban peleando. Cuando la palabra dice desarretarás, en este contexto, como lo podemos leer y lo podemos ver, que desarretarás sus caballos, era que iban a herir el caballo en la parte baja del pie. Ya no iba a haber manera de cómo moverse. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ya no se iba a poder parar el caballo. ¿Qué significa? Que al detener sus bestias, los detenían a ellos. Hermanos, ¿quién creó todo sobre los cielos y la tierra? Él sabe y tiene la clave cómo terminar con cada una de ellas. Se lo he dicho varias veces. Y esta palabra habla con palabras técnicas: desarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Qué significa? Que al herir los caballos en la parte baja del pie, caían los caballos, y ¿qué sucedía? Como el caballo no se podía mover, ahí quedaban todas los carruajes, las carretas que eran creadas, eran una cosa espectacular, llamaban la atención de la manera como lo confeccionaban. Era como que fuera un pequeño carrito así, parecido a un Volkswagen, jalado por un caballo, el cual tenía aquí protección, tenía aquí a los lados, y ellos podían, desde arriba podían pegar con la espada. Estaban hechos de una manera, pero todo eso iban a ser quemados. Dios iba a hacer su poder sobre cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque era mucho, dice la palabra. Lo leímos un poquito más arriba, que eran como la arena del mar. Eran demasiados. Pero no importa cuántos son los que están con ellos, sino quién es el que está con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, hermanos. El que tiene el poder para lo que nosotros posiblemente no hemos pensado. Y estas palabras, cuando dice desarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego, se iba a dar. Iban a herir los animales, porque era la manera de cómo pararlos. Porque era, como les digo, era bien difícil parar los carruajes ya en un gran movimiento, era bien difícil. ¿Han visto ustedes alguna vez película de los romanos? Solo imagínense cómo ellos edificaban los carruajes. Algunos le ponían unos filos como de espada, otros le ponían hasta dos, otros le ponían una cosa que, no, miren una película romana. Sí, ahí está Ben-Hur, están varias películas que usted puede mirar y se va a dar cuenta la manera como ellos armaban. Y lo que usted quiero que pueda ver claramente era la cantidad de personas, de hombres que habían venido de los diferentes lugares.
prácticamente venían de todas partes, del lado norte. ¿Por qué? Porque nadie quería perder lo que ya tenía. Pero si no era tuyo, yo siempre digo, lo más sensato y lo más sabio era dejar el lugar e irte a otro lado. Pero quienes quisieron arriesgarse, y hermano, y ese arriesgarse no valió la pena porque todos perdían su vida. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 7, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Algunos manifiestan cómo llegaron a ellos. Llegaron al lugar donde se iban a encontrar. Algunos creen que este lugar era conocido como Elá, o el otro dicen Ela. Era un lugar que parece que había antes una correntada de agua, pero con los tiempos se fue secando. Otros manifiestan de que sí había algo, el cual era un espacio donde podía desarrollarse una batalla, un espacio grandísimo. Mas la palabra de Dios dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos. ¿Qué sucedió? No le dieron chance. Miren, vamos, avancemos con lo que tenemos. ¿Saben por qué? Él iba confiado. ¿Qué le dijo Jehová en el versículo 6? No temas. ¿Y quieren que le diga algo de esa palabra, no temas? Sucede un fenómeno en el hombre, el humano, la creación de Dios. Cuando tú temes, se te nubla la mente. Ya no te da espacio de analizar, de pensar, de actuar o de moverte. Por eso, si usted se da cuenta, y lo voy a decir otra vez, los ladrones utilizan el factor sorpresa. Porque cuando te sorprenden, prácticamente te desarmaron. Entonces, la palabra que Dios le estaba mostrando a Josué, no tengas miedo, hazle frente, si yo estoy contigo. Yo creo que Josué, después de haber visto los acontecimientos con Moisés y los acontecimientos que se dieron con él en las otras tribus que pelearon, se dieron cuenta de que Jehová Dios estaba plenamente con ellos. Y no importa cuánto era la multitud, sino que importaba quién era el que estaba con ellos, y era el Todopoderoso. Yo creo que usted tome eso en cuenta, que usted pueda darse cuenta que a veces las cosas se ven como perdidas cuando dicen amén. A veces se ve como que ya no hay salida cuando dicen amén. Pero Jehová Dios la puede toda, hermanos. Él tiene la salida y Él tiene la ganancia. Él ha ganado todas sus batallas. Yo he peleado y he perdido muchas. Él no ha perdido ninguna. ¿Qué he entendido yo? Abocarme a Él. Mas la palabra nos dice en el versículo 8: y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misreformaim, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. ¿Qué hicieron? Lo acabaron. Lo acabaron. Le voy a decir esto, hermanos. Es diferente un genocidio que el acontecimiento bíblico que estamos oyendo. No recuerdo si por allá, por el año 93 o 94, en África se dio una situación difícil en que los hutus y los... se me olvidó el otro nombre, dos tribus. Más de 800,000 personas murieron. Y yo quiero que usted pueda ver, la palabra de Dios no está diciendo cuántos murieron de todas estas tribus o aldeas, ciudades o pueblos que se unieron para pelear contra el pueblo de Dios. Pero había una situación, y esa situación la cual yo quiero que usted pueda meditar y se pueda ir dando cuenta de que era una situación difícil, el cual el pueblo tenía que enfrentar. ¿Por qué? Porque el pueblo se había dado cuenta de que ellos eran personas que no estaban obrando bien,
personas con maldades, personas con ego, personas con odio, personas que no importaban atacar ninguna otra de las tribus o tierras que le rodeaban. Y si usted se da cuenta, la Biblia habla de dos grandes tierras que también Jehová Dios destruyó él con su poder: Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la maldad se había multiplicado. Posiblemente la maldad entre cada una de estas tribus también se había multiplicado, por el cual llegó a Jehová Dios a hacer una situación tan difícil en una decisión como esa. Y él, en su manera de haber dicho, bueno, o es mi pueblo o son ellos, definitivamente que es el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios lo muestra. El versículo, cuando nos dice hasta dónde habían llegado Misrefot-Maim y hasta el llano de Misma, allá arriba de Misma, una ciudad grandísima al oriente que tenía ladera para la parte de abajo, pues ahí lo hirieron a todos ellos y no dejaron a nadie con ganas de seguir adelante. Más la palabra dice en el versículo 9: y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. ¿Qué fue lo que hizo Josué, hermanos? Como Jehová le había mandado. Hermano, siga las instrucciones de Dios. Haga conforme Dios le haya dicho. Miren, quiere ver en el Nuevo Testamento qué hizo Jesús cuando llegó un ciego a él. Hay dos acontecimientos. ¿Qué hizo una de ellas? Tomó lodo y escupiéndolo lo frotó en los ojos. ¿Y de dónde? Si para los israelitas, para los judíos, era algo desagradable, detestante y molesto que alguien escupiera. No hay nada que le incomode más que usted lo escupa o se quite el zapato y se lo tire. Es un insulto. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que Dios posiblemente le había hablado y le había mandado a hacer. Porque a nosotros nos cuesta hacer como a veces nos mandan que hagamos. Y vemos que la palabra de Dios lo manifiesta. Porque la palabra dice: y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos. ¿Qué significa? Que empezó a herir a los caballos en la parte de atrás del pie. ¿Saben lo que implica el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles es como un músculo que baja Aquiles, la cual llega a insertarse en los gemelos, que al ser lastimado este músculo, si se revienta, su pie queda como colgando, hermano. No lo puede mover. Este movimiento de pronación y supinación no lo puede hacer ya. Entonces, al cortarle a los caballos, a los animales, quedaban prácticamente indefensos. Y la palabra de Dios dice: y mató a espada a su rey. Vamos a leer un poquito de nuevo otra vez. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Al momento que caían los caballos, ya había oportunidad para quemar los carros. ¿Y qué representaba quemar los carros? ¿Qué significaba? Que destruían el armamento o lo que el carro llevaba. Porque muchos de estos carros eran como bodegas, eran como tipo abastecimiento de armas y comidas y cosas para los soldados. Entonces, al destruir todo esto, ya le estaba dando oportunidad al pueblo de Dios de seguir adelante. Mas la palabra de Dios dice: y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Asdod. ¿Qué significa? Aprovechó la oportunidad de agarrar al rey. Agarró primero a toda la gente, porque la palabra dice que tomó en el mismo tiempo a Asdod. ¿Quién era Asdod? Todo el pueblo. Pero eso que implicaba que todo rey siempre, por, si queremos llamarlo hombría, o por demostrar que porque era el rey, siempre iban a las batallas. Ahí iban con su gente, como dando un ejemplo. Por tanto, cuando dice que tomó en el mismo tiempo a Asdod y mató a espada a su rey, el rey murió entre todos ellos.
Pues Asdod había sido antes cabeza de todos estos reinos. ¿Qué significa? Que este pueblo era la cabecilla, era el que pensaba, era el que mandaba, era el que ordenaba, era el que dirigía. Y se da cuenta que ¿qué sucede cuando le dan en la cabeza a alguien? Pierde todos los demás. Usted quiere desmantelar una banda, denle al cabecilla. ¿Qué fue lo que dijeron los romanos? La palabra de Dios nos manifiesta: heriré al pastor y todas las ovejas saldrán dispersadas. ¿Qué significa? Heriré la cabeza al que piensa. Si hieren al pastor, las ovejas ya no hayan para dónde. Y nos damos cuenta que se manifestó. Una vez tomaron preso a Jesús, ¿qué sucedió? Todos los discípulos se fueron por todos lados. Otros volvieron a sus trabajos viejos de ir a pescar y hacer lo que ellos sabían hacer. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 11: y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. ¿Qué significa? Lo quemaron. Quiero que usted analice algo. Lo que han estado en el estudio, ¿qué otras ciudades habían quemado? Hay, sí, alguna más, y Jericó. Esas dos ciudades las quemaron. Y quiero que le entiendan ustedes esto. Al quemar la ciudad, era como purificarla. Lo único que iban a tener que volver a reconstruir todo otra vez. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo. Se habían venido como unos 7 u 8 reyes más contra el pueblo de Dios del norte. Y de todos esos solo quemaron una ciudad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya estaba próximo a tomar lo que era la tierra prometida. Y mientras más lugares quemados había, más lugares de trabajo iba a tener que haber. Ahora les explico esto para que usted pueda ver, conforme a la palabra de Dios, cómo se manifiesta el entendimiento. Porque dice: y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Entonces, cuando él tomó a toda esta gente, los empezó a sacar de existencia. Él no estaba haciendo más que cumplir lo que se le había pedido. Estaba siguiendo dirección. Estaba siendo obediente. Y a veces muchos de nosotros perdemos la bendición por la desobediencia. Porque creemos, no, me sigo una vez más, no. ¿Qué es lo que dicen? Una no es. ¿Crea usted eso? Dios no lo ve así. Para Dios es suficiente que le digo que ya no. Y usted sigue de necio pensando que una vez ninguna. Se da cuenta que así mismo se va atrasando la bendición que estaba por llegar a su vida. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 13: pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Solo quemó esa ciudad. ¿Por qué quemó esa ciudad? ¿Quién me podría decir? Quiero que analice el contexto, es lo que hemos oído. Tóquese la cabeza. Eso es lo que pasa, eran cabeza. Ahí estaban los que pensaban. Ahí estaban los que ordenaban, los que dirigían. Y si usted se da cuenta, no solamente es el rey, detrás del rey hay muchos consejeros. Entonces, quemó esa ciudad. ¿Qué significa? Tenía que purificar ese lugar. Y la palabra de Dios en el versículo 13, cuando nos dice: pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué.
Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. A todos les dieron por igual. Aquí ya no había tu tía, ni tu primo, ni que yo tengo cuello. No valía pero ni el cuello de la jirafa, que es tamaño cuello. Ya Dios había dado orden. ¿Qué hicieron ellos? Así como hicieron en otras ciudades. Tomaron conforme a lo que Dios le había permitido tomar. En la primera ciudad que tomaron cuando entró, que fue Jericó, que Dios le dijo, no tomen nada. Y en la segunda, ¿qué sucedió? Les dio orden de que podían tomar. Y hoy esa orden permaneció, que aún aquí tomaron y no hubo ningún problema. Perdón. Más la palabra de Dios nos dice que destruyeron a todo ser viviente de esas ciudades sin dejar a ninguno con vida. Y la palabra de Dios dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. No hizo más de lo que le pidieron. ¿Qué nos está enseñando esto? Aprenda a hacer lo que le pide. ¿Cuántos trabajan? Amén. Haga lo que le piden en su trabajo. No le están diciendo que no encuentre manera como a usted se le haga más fácil, es diferente. Pero haga lo que le piden. Uno va a ir teniendo entendimientos y se va dando cuenta. ¿Por qué? Porque esta palabra nos ha dado pauta. Cuando dice que así como Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. No le quite ni le ponga. Por eso la palabra de Dios nos da cuenta que en el Nuevo Testamento se manifiesta que nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. Ya no hay para que digamos que le quitaron o le pusieron. Si no entendió, diga no entendí. Si está claro, diga ok, sí. Y proceda a hacer. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra de Dios, cuando nosotros decimos mañana a esta hora, era lo que Dios iba a hacer a todos esos pueblos alrededor. No olvidemos que ya cada vez el tiempo iba avanzando. Las fuerzas de Josué ya iban mermando también. Ya se iba haciendo más viejo. Ya iba cambiando. Ya tenía que irse acercando para ver cómo iba a empezar a repartir la tierra que Dios le había prometido a los padres. Entonces, vemos bien por qué Dios le dice mañana a esta hora, como que dice, ya no te estés preocupando. Duérmete tranquilo, que mañana a esta hora ya no va a haber quien te esté dando ese dolor de cabeza. Hermano, cuando nosotros entendemos el contexto de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios lo menos que quiere hacer es bendecirnos. Y lo que quiere hacer en nuestra vida es guiarnos. Tenemos un contexto maravilloso. ¿Quién es? Josué. ¿Quién guió a Josué? Moisés. Y hoy, ¿quién era el que estaba al frente? Jehová Dios. ¿Qué significa? Que muchos tenemos mentores que nos van a guiar para que aprendamos los contextos bíblicos, lo conozcamos, lo pongamos en práctica, para que en nuestra vida se pueda manifestar el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo, dándole el entendimiento de lo que hacemos, hermanos. Y esto es lo que la palabra de Dios en este momento, a través de la enseñanza que nos ha enseñado, para redundar, mañana a esta misma hora. Hermano, si tiene algún problema, diga mañana a esta misma hora, Dios me lo va a resolver. No tiene trabajo, mañana a esta misma hora voy a tener trabajo. ¿Y de dónde, hermano? Dicen que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible, hermano. Tengo un fortísimo aplauso por gracias a ti, Señor, Dios, Padre.
Gracias por esta oportunidad y este momento que tú nos has bendecido, Señor, y has abierto nuestros oídos, tú nos has guiado. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Hoy te quiero... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.